Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos todo este avance y lo que se ha dicho hasta ahora de este juicio político? Buenos días, un buen jueves, Verónica, para ti, para todos los radiantes de Radio Sucesos, aquí en 101.7. Buen día, Quito. En efecto, yo estuve ahí presencial el día lunes en la sesión de la Comisión de Fiscalización y parecía más un kinder o un capítulo de Chespirito, del doctor Chabatín ahí, más que una comisión legislativa manejando un proceso tan serio como es el juicio político. Es primera vez en 90 años que se tramita en la Asamblea, o antes en el Congreso, un juicio político y estaban era mofándose quién le decía qué apodo a quién mientras esto transcurría, si le prendían o le apagaban el micrófono. Tenemos que manejar este proceso con la seriedad que amerita, para poder regresar la Asamblea o empezar la Asamblea a buscar legislar a favor de los ecuatorianos, Verónica, en los temas que a los ecuatorianos les importa, en educación, en salud, en seguridad, en generación de empleo, y dejarnos de politiquear. Lo único que hace esta Asamblea es politiquear, inventándose un juicio político donde no hay. Recordemos que querían incluso endilgarle al presidente causales de traición a la patria o incapacidad mental, ya cuando no encontraban ningún nexo causal entre las pruebas y, en este caso, el acusado. Y en este caso del peculado tampoco los hay. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir de este trabajo que está haciendo la Comisión de Fiscalización y las perspectivas que se tienen? ¿Cuál es su pálpito asambleísta respecto a lo que pueda pasar en esa mesa de fiscalización con las pruebas documentales y testimoniales que ya ha pedido la oposición? Bueno, tú bien indicaste 11 pruebas y más algunos testimonios, pero recordemos para los que no, los radioescuchas, que con la mayoría de 5 de los 9 asambleístas de dicha comisión, descartaron 19 pruebas pedidas por Ana Belén Cordero y por Fernando Villavicencio, el presidente y vicepresidente y vicepresidenta de dicha comisión. Entonces quieren hacer un juicio político sin las pruebas de descargo del acusado. De verdad, es trastocando todo proceso legislativo normal. Eh, ¿Por qué lo hacen? Porque no tiene ni pies ni cabeza esta acusación. Recordemos que la acusación de peculado en este caso no es ni siquiera una acusación de peculado, es una acusación de peculado por omisión. Tienen que inventarse delitos, Verónica. No existe en nuestra jurisprudencia la comisión de delitos por omisión en contra de la administración pública. Si es que tú estás digamos que, Verónica Larrea, subsecretaria de las radios, y ahí coges y te llevas un billetito de la caja de lo que cobran, es tu delito, no del señor que está al lado, ni del señor que está arriba, ni del señor que está abajo. Fuiste tú. Los delitos penales, como robo, como peculado, son de las personas que lo hacen. Y nadie en su sano juicio, ninguno de los 137 asambleístas tampoco, creen que el presidente ha ido a Esmeraldas o llamado a Flopec y dicho, ñañito, vamos ahí miti miti. Eso no, nadie cree que ha sucedido, por eso tienen que inventarse esta figura de la omisión, que sí existe para los radioyentes, la omisión en temas penales solamente en temas contra la vida. Si tú ves a alguien muriéndose y lo dejas ahí que siga muriéndose, cuando podías ayudarlo, hay un delito tipificado sobre ello. Pero solamente existe delitos de omisión en delitos contra la vida. No hay sobre administración pública. Entonces, ni siquiera, Verónica, existe la tipificación del delito que lo están acusando. Peor y menos aún, ningún nexo causal ni ninguna prueba que ate al presidente de la República con lo que se le imputa, porque es un contrato del 2018 que
Guillermo Lasso no era presidente. Renovado en el 2020, que tampoco era presidente. Observado por la Contraloría en el 2021 con 13 observaciones, todas las cuales se acogieron, todas. Y Flopec pasó a dejar 180 millones de utilidad cuando en el 2020 perdía plata. Entonces, lo que se ha hecho es una administración pública de las cosas públicas eficiente a favor de los ecuatorianos. Y ahora, ¿por qué ahora sobró plata? Porque no se la roban. ¿Por qué antes daba pérdidas? Porque se la robaban. Pero se la robaban en el 2018, no en el 2022, cuando el presidente Lasso era presidente. Bueno, importante aquello. Ahora hay que preguntarle a asambleístas sobre algo que va a pedir o que ha anunciado que va a pedir la defensa del presidente de la República, y es que pedirán a la Corte Constitucional que se verifique durante el proceso de juicio político si es que los asambleístas están actuando y apegados al dictamen constitucional, porque lo decía justamente su abogado y también el secretario jurídico de la presidencia. Juan Pablo Ortiz, si es que ya empiezan, dicen de entrada, a querer incorporar al proceso audios que son completamente ilegales y que se habla sobre una supuesta concusión, tendría la Corte que desestimarlo. Quién sabe, también hablaba el abogado del presidente que podrían tomarse medidas, no sé si sean sancionatorias en contra de los asambleístas. Debería ser incluso destitución porque entrarían en desacato de la Corte Constitucional. Recordemos, Verónica, que ya han habido varias votaciones donde han habido votaciones incluso mayoritarias en la Asamblea en contra de norma expresa de nuestra Constitución. O sea, los asambleístas violando la Constitución en el Pleno de la Asamblea. Por ejemplo, cuando se dieron las amnistías en contra de aquellos, a favor de aquellos que quemaron Quito, que secuestraron a personas en el proceso y tenían denuncias e incluso sentencias por secuestro, la Constitución dice clara y expresamente que no se podrán dar amnistías a aquellos casos de delitos comunes, como por ejemplo, dos puntos, secuestro. Y en esas amnistías habían acusados y sentenciados de secuestros. De un voto que después lo ejecutaron, que eso conllevaría por desacato destitución de dichos asambleístas. Bueno, complejo esta situación. Ahora, asambleísta, ¿cómo vemos ya el proceso que, bueno, ahora está en la mesa de fiscalización, pero después pasará al pleno? Mucho se habla de cuántos votos se tendrán, cuántos votos no se tendrán. ¿Usted cómo ve ese panorama? Bueno, yo creo, soy optimista de que sí habrá una mayoría importante de asambleístas que votarán basado en su conciencia, los hechos y el mejor interés del país. Y todos estos concuerdan en que no tiene ni pies ni cabeza este juicio político, que recordemos nace del informe ese que fue llamado el informe Mamotreto, o sea, que no tenía ni siquiera visos de ninguna lógica jurídica, y ese fue el génesis de este juicio político. O sea, y lo que nace mal, acaba mal. Entonces, no tiene por qué haber los votos para la destitución. Ya este es el cuarto intento de destitución hacia el presidente Lasso. Hubo ya una votación en la Asamblea para la destitución, aplicándole desde la Asamblea la muerte cruzada del presidente, y se llegaron a 85 votos, no a 92, que era lo requerido, y el presidente tenía un año y pico en funciones y ya estaban buscando destituirlo, y por causales, de nuevo, que no tienen nada que ver con el presidente de la República. Este es un intento de entrar por la ventana a tomarse el poder por intereses personales, hasta económicos y políticos, de ciertos grupos de politiqueros que están y tienen hasta bancada en la Asamblea Nacional. Seamos claros, ecuatorianos y radioyentes de sucesos, el interés detrás de este juicio político es tomarse el gobierno para lucro y beneficio de aquellos que lo están impulsando. Pero es complejo este panorama, amigos. Son las 7:31. Conversamos con el asambleísta Guido Chiriboga, asambleísta de Creo. Estamos hablando sobre el juicio político que está ya procesándose en la Comisión de Fiscalización en contra del presidente de la República.
Y Guido, hablando de, bueno, de eso que usted menciona, que lo que quieren es votarle al presidente a como de lugar, esto del cuarto intento, yo no sé cómo ve la posibilidad también, que ha rondado desde hace algunos meses atrás, que nunca se ha aplicado, pero que tiene la Constitución, está en la Constitución y tiene esa potestad del presidente de la muerte cruzada. ¿Usted cree que se podría aplicar, sería beneficioso para el país aquello, que la Asamblea se vaya a su casa, que se quede el presidente? El procedimiento de muerte cruzada, en efecto, es constitucional, lo tiene el presidente a su disposición en cualquier momento durante los primeros 3 años de su mandato por una sola vez. Y lo puede aplicar cuando él lo vea conveniente ante la ante el continuo bloqueo de la Asamblea del plan de gobierno, que a todas luces y claramente es el caso, ¿no? Tenemos una Asamblea que no legisla a favor de los ecuatorianos. Señores asambleístas, si algunos están escuchando Radio Sucesos hoy, por favor, legislemos y fiscalicemos a favor de los ecuatorianos y dejemos de politiquear. Los ecuatorianos lo que quieren es salud, que le resolvamos temas de salud, seguridad, educación, generación de empleo, y no en seguir en este circo político. Y el presidente puede aplicarla en cualquier momento. Lo único malo ahí, Verónica, es que se vaya a la Asamblea y que nos vayamos todos, cero lío, y creo que es mejor para el Ecuador, por supuesto. El problema es que, aplicando la muerte cruzada, el presidente Lasso seguiría en funciones por aproximadamente 6 meses más, cuando fue electo para 2 años más. Y yo creo que el plan de gobierno del presidente Lasso debe de cumplir sus 4 años para los que fue electo, para darle los beneficios al Ecuador de lo que los ecuatorianos votamos el 11 de abril del 2021 en las urnas, y que pasemos a tener un Ecuador de libertades, un Ecuador eh, bien organizado, bien estructurado. Recordemos que el primer año del gobierno, grandemente el foco fue la pandemia y la vacunación. El segundo año, ordenar la casa de tanta deuda que nos dejó estos 14 años de ese correo morenismo. Y ahora el presidente está enfocado en lo social. 15.000 millones de dólares del gobierno listos para ir hacia el enfoque social. Y eso es lo que el Ecuador necesita. Tener un gobierno enfocado en los temas sociales, sobre todo para aquellos que más necesitan. Asambleísta, ¿qué pasa con la seguridad o digamos la inseguridad que cada día pues es atroz todas las noticias que se escuchan y cómo la población está con miedo? Eso también debería enfocarse qué hacer desde la Asamblea, por ejemplo, para el tema de seguridad, porque parece que a la Asamblea se ha pasado en estos meses pues buscando justamente destituir al presidente, pero no legislando en favor de lo que se necesita realmente para el Ecuador. Importantísima su pregunta y su comentario, Verónica, concuerdo plenamente. Tenemos una asamblea que todavía no pasa el, el cambio regulatorio, normativo, legal y hasta constitucional que hay que hacer para darle todas las facilidades a las Fuerzas Armadas para que acompañen a la policía en este proceso. Recordemos que el presidente iba a meter esa pregunta en la consulta y la Corte la sacó y la mandó a la Asamblea. Bueno, señores, Asamblea Nacional, hagamos todos los esfuerzos para permitir a las Fuerzas Armadas a que salgan con la policía a darle seguridad a los ecuatorianos. Eso es lo que los ecuatorianos necesitamos más que nada. Créame que yo, como el que más, el presidente Lasso, también tenemos claro que la seguridad es la principal prioridad de los ecuatorianos. Y en este momento es claramente lo principal. Y tenemos que darles desde la Asamblea las facultades legales. Un policía no puede titubear en usar su arma y pensar que va a ir preso si está usándola en contra de un delincuente o del narcotráfico. Tiene que poder usarla con la tranquilidad y el profesionalismo que el cargo de policía requiere. Y para eso hay ciertos cambios legales que la Asamblea se niega a hacer. Recordemos también que cuando el presidente pasó una ley de seguridad a la Asamblea, en la Asamblea le quitaron incluso el uso de los perros para detectar las drogas. O sea, es una locura lo que pasa en la Asamblea en cuanto a beneficiar a un Estado convulsionado y al narcotráfico en vez de a los ciudadanos de bien, que lo que queremos es trabajar para sacar adelante a nuestras familias y a nuestro país. Gracias, asambleísta. Y una pregunta final, suponiendo que no pasa este juicio político, que todo sigue
bueno, su curso, que el presidente sigue en su mandato y la Asamblea de igual manera, ¿qué debería atenderse de manera urgente? Porque hay muchas emergencias, muchas crisis, y bueno, ¿cómo debería sacar la Asamblea Nacional adelante el país? Usted desde su bancada, desde Creo, bueno, cómo cree que eso se debe hacer? Bueno, tenemos algunas leyes importantes pendientes, muchas de ellas remitidas desde el Ejecutivo, el presidente como colegislador. Por ejemplo, todavía no terminamos de votar la Ley Orgánica de Educación Superior para que nuestros jóvenes bachilleres puedan acceder a los cupos universitarios que quieren lograr. No pasamos las leyes de seguridad, como ya usted bien indicó, Verónica. Necesitamos un cambio al Código de la Democracia para no acabar con una asamblea o en ciertos casos en, en candidatos que luego se convierten en alcaldes o prefectos y que de verdad no están capacitados el, para dichos cargos o no pueden acceder a algunos candidatos que serían unos excelentes alcaldes y prefectos a su vez. Entonces tenemos que hacer cambios profundos desde la Asamblea y el Ejecutivo también, entendamos, Verónica, y aquí para los radiantes de Radio Sucesos, que el mensaje que recibimos de los ecuatorianos el 5 de febrero en las urnas, con el no a la consulta, por dar un ejemplo, también es un mensaje fuerte. Y con eso el presidente ha redirigido su, su esfuerzo desde el Ejecutivo para llevarlo a un enfoque muy, muy grande en lo social. Hay que retomar la obra pública, hay que seguir el trabajo y hay cosas excelentes que se han hecho, ¿no? La lucha contra la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, Verónica, me parece un esfuerzo importantísimo que el presidente Lazo ha liderado y abanderado, que yo nunca había ni siquiera escuchado la frase como política de gobierno de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y con Erwin Ronquillo en este caso, ha hecho un trabajo excepcional al respecto. Entonces, sí hay ese tipo de esfuerzos, tiene que sostenerse, duplicarse, triplicarse y seguir en todo lo que es salud, empleo, seguridad, educación, y ese es el foco de estos 2 próximos años para el gobierno del presidente Lazo. Veamos qué sucede y veamos si es que existe esa voluntad de parte del legislativo, de parte de la política para pues que el país salga adelante. Gracias a Guido Chivoga, asambleísta de Creo, por conversarnos en esta mañana sobre sus perspectivas de este enjuiciamiento político al presidente de la República. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. A usted, Verónica, siempre, siempre en casa en Radio Sucesos, cuando usted me invite, aquí estaré. Y estamos ya a un mes de saber el desenlace de este proceso de juicio político, así que hasta mayo 16 aproximadamente tendremos un, una atención política desviada en la Asamblea de los intereses de los ecuatorianos, pero ya pasemos eso y vamos a legislar y fiscalizar a favor de la gran mayoría del Ecuador.